La gente se pregunta a dónde vamos y qué será del mundo si seguimos igual. Hay acciones que se empeñan en llevar a la humanidad hacia el fin de un holocausto nuclear. Sin horizontes claros y lo azul de nuestro cielo acabará y cesará por siempre el canto de las aves y la risa de los niños faltará. Vamos orando por la paz, vamos pidiendo libertad, vamos alzando nuestras manos al clamar. Que Dios escuche nuestra voz, que nos dé un poco de atención para acabar con la zozobra y evitar la destrucción. El mundo acabará si no luchamos. Con Cristo reinaremos si vencemos el mal. Cantaremos con los pueblos la canción de libertad al lograr esta epidemia acabar. Que dejará un mundo sin horizontes claros y lo azul de nuestro cielo acabará y cesará por siempre el canto de las aves y la risa de los niños faltará. Vamos orando por la paz, vamos pidiendo libertad, vamos alzando nuestras manos al clamar. Que Dios escuche nuestra voz, que nos dé un poco de atención para acabar con la zozobra y evitar la destrucción. Señoras y señores, damas y caballeros, esperamos que la estén pasando bien. Una vez más estamos aquí con ustedes. Queremos compartirles un breve mensaje. Damos gracias a Dios por esta hermosa tarde. Gracias a Dios por la luz del sol, por la lluvia, por todo lo que Dios nos dé. Quiero hablarles hoy acerca del inmensurable amor de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiero hacer hincapié en esta palabra que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué Dios dio a su Hijo unigénito? Punto número 1. Dios envió a su Hijo Jesús para salvar al mundo, porque nosotros los seres humanos estamos en una grave condenación. Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no nos acercamos a Jesús, nos espera una condenación tan grande
que no tenemos cómo librarnos de esa condenación. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo, para morir por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que ustedes, amigos, y yo también, que nos acerquemos a Jesús, que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que seamos justificados de nuestras culpas, porque llevamos grande culpa encima de nosotros, que no tenemos con qué pagar. Solamente Jesucristo la pudo pagar, esa cuenta en la cruz del Calvario. Por eso, amigos míos, dice la Escritura, que en una ocasión se acercó a Jesús uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este Nicodemo era uno de los principales entre los judíos. Y él vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le volvió a decir: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que le dijo el Señor: no te maravilles porque te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo le preguntó al Señor: ¿cómo puede hacerse esto? El Señor le respondió: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si te he hablado cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si te hablare las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gloria al Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Alabado sea Dios. Entonces, amigos míos, quiero recalcar lo que le dijo el Señor a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué cosa es nacer de nuevo? Es tener una conversión, es convertirnos de las tinieblas a su luz admirable, es convertirnos de los ídolos a Dios, es convertirnos de la potestad de Satanás al Dios Todopoderoso. Así que, amigos míos, esto es nacer de nuevo. Por eso allá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es, amigos míos. Ciertamente todos somos pecadores bajo el cielo. No hay ninguno que pueda decir: yo no he pecado. Todos somos pecadores. El único que nunca ha pecado y nunca pecó es nuestro Señor Jesucristo. Ni hubo engaño en su boca. Él es justo, Él es santo, Él es el Hijo de Dios. Por eso Él ofreció su vida por nosotros. Él ofreció su sangre para limpiarnos de todo pecado, como ofrenda y sacrificio agradable delante de Dios. Por eso, amigos míos, es necesario que tengamos una conversión. Por eso Cristo vino a pagar un alto precio en la cruz del Calvario. La Biblia dice allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 27, versículo del 27 al 31, que se reunieron los soldados y trajeron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía de los judíos para escarnecerle. Entonces le quitaron sus ropas al Señor Jesucristo y le echaron un manto escarlata y le pusieron una corona de espinas en la cabeza
y le pusieron una caña en la mano porque se había dicho que él era el rey de los judíos. Y así para burlarse de él, con la caña en la mano y con la corona de espinas, pasaban de a uno por uno, hincando la rodilla frente al Señor Jesucristo, burlándose y diciendo: salve rey de los judíos. Se estaban burlando, le estaban escarneciendo. Después le quitaron la caña de la mano y con la misma caña le golpeaban en la cabeza. Después le pusieron sus ropas que él traía y lo llevaron para ser crucificado. Y allá en Gólgota el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz y fue levantado en la cruz, como dice la Escritura, como el mismo Señor Jesucristo dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, hablando del libro de Números, capítulo 21, del versículo 4 al versículo 9, dice la Escritura que cuando Moisés traía al pueblo de Israel de Egipto, cuando salieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, dice la Escritura que rodearon la tierra de Edom y se desanimó el pueblo en el camino porque no había agua. Entonces el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y le dijeron a Moisés: ¿para qué nos has sacado de la tierra de Egipto? Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni hay agua. Entonces dice la Escritura que Dios trajo serpientes ardientes al pueblo que mordían al pueblo y murió mucha gente del pueblo de Israel por causa de la rebelión, por hablar contra Dios y por hablar contra su siervo Moisés. Y entonces, cuando el pueblo vio esa mortandad, vinieron a Moisés y le dijeron: hemos pecado contra Dios y contra ti, ruega a Jehová que quite estas serpientes. Entonces Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y todo aquel que fuere mordido por la serpiente, que mire la serpiente de bronce y vivirá. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y cuando una serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y sanaba, no moría. Entonces el Señor Jesucristo dijo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también él iba a ser levantado en la cruz. Gloria al Señor. Iba a ser levantado y fue levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos míos, es necesario que nosotros entendamos el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no. Dios lo envió para salvar al mundo, claro que sí. Pero dice la Escritura, amados hermanos, que somos justificados por la fe. Y allá en el libro de los Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. No hay condenación para los que están en Cristo, amigo mío. Si tú crees en Cristo, si tú recibes a Cristo en tu corazón, si tú te arrepientes de tus pecados, serás justificado y tendrás vida eterna, y ya no hay condenación para ti. Como dice la Escritura, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, amigo, Cristo vive. Si nosotros no creemos en Cristo, si no nos arrepentimos, entonces sí tenemos un gran problema, porque nos espera una terrible condenación en el infierno de fuego. Por eso Cristo vino a morir. ¿Por qué una muerte tan cruel? ¿Por qué el Padre abandonó a su Hijo? ¿Por qué lo dejó desamparado? ¿Por qué el Señor Jesucristo en la cruz clamaba y decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ciertamente, porque Dios cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 53, del versículo 3 al versículo 6,
Dice que Jesucristo es el varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Jehová cargó en su Hijo Jesús el pecado de toda la humanidad. Solamente debemos creer en él. Solamente debemos recibirle en nuestro corazón. Debemos hacer esta oración sencillamente que dice: Señor Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, he oído tu palabra y yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú diste tu vida por mí. Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que te he ofendido, Señor, pero en esta hora me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Señor, que entres en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Así de sencillo se recibe a Cristo en el corazón. Amigos míos, este es el amor inmensurable, un amor extremadamente grande que no se puede medir. Por eso, amigo, Cristo te ama. Ven a Jesús, ven a Cristo. Él te ama, ya no sufras más. Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte. Quizá tengas problemas, quizá no sabes qué hacer, quizás digas, ya no vale la pena vivir. Para todo hay solución. Cristo solucionó los problemas de mi vida. Cristo solamente hace al hombre feliz. Amigos míos y hermanos, muchas gracias por su atención. Que mi Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Y nos vemos hasta la próxima. Pásenla bien. Dios les bendiga.